Hoy les quiero hablar de una paradoja que he escuchado en los últimos años en varias ocasiones, sobre todo en el negocio de multinivel que les había explicado, porque a ellos les gusta instruir a las personas cuando entran al negocio y explicarle el razonamiento, no solamente del negocio, pero también el razonamiento de la mentalidad de cada persona, porque la gran mayoría de las personas venimos con una programación desde la infancia, desde la niñez. Y lamentablemente en algunos casos, o diría yo que en el 70% de los casos, según las estadísticas, el 70% venimos con la programación de la pobreza. E inclusive ese número es un poco más elevado, porque se dice que solamente el 3% del planeta, de los seres humanos, tiene riqueza, o se puede decir que tiene una posición económica o socioeconómica diferente a los demás. Creo que escuché que era el 5% de la población que gana un promedio superior a los 400 o 500 mil dólares y un total de creo que es el 10 o el 11% que pueda ganar un poco más de 200 y así sucesivamente el porcentaje va aumentando, pero la cantidad que se va ingresando es menor. Pero una de las razones por las cuales les explico esto es porque la lógica explica que la paradoja esta dice que el joven no sabe cómo y el viejo ya no puede. ¿Qué quiere decir? Simplemente que cuando uno está joven, uno no sabe cómo generar riqueza, uno no sabe cómo generar un ingreso superior al averaje, al que todo el mundo gana o la gran mayoría gana. El hombre joven o la persona joven no entiende lo que se requiere o lo que se necesita para poder tener riqueza. Por lo tanto, hace lo que hacen los demás jóvenes o lo que ha visto otras personas que tal vez tengan más edad que ellos, que han hecho durante muchos años, que es trabajar y pagar, ahorrar un poquito, llegar a la vejez con una pequeña pensión o con un retiro o una jubilación que dé el gobierno, dependiendo en qué país estés, que por lo general es un porcentaje menos de lo que estabas acostumbrado a ganar, cosa que cuando ganabas tu salario o tu ingreso no te alcanzaba o no te ajustaba. Ahora vas a tener que aprender a vivir con una parte, una cuarta parte o una mitad de lo que ganabas antes. Por lo tanto, si no aprendiste a ahorrar y a invertir, vas a llegar a ser viejo y no vas a tener dinero. Y la otra parte de la paradoja, llegaste a viejo y ya aprendiste qué es lo que tienes que hacer. Ya sabes cómo generar riqueza. Ya entiendes lo que es la bolsa de valores. Ya entiendes lo que son bienes y raíces. Ya entiendes el beneficio de un estudio, de una preparación o de una profesión. Ya entiendes la importancia de guardar tus centavos y de no malgastarlos. Ya entendiste, pero ya estás viejo. Y lamentablemente ya estás viejo, ya no tienes la misma energía, ya no tienes el mismo poder o la misma fuerza para poder generar ese ingreso que te va a dar riqueza, para poder generar esa habilidad o esas inversiones que te van a dar riqueza. No solamente porque no tienes energía, sino que ya no te queda mucho tiempo. Y el tiempo que pudiste haber hecho todas estas cosas, lo desperdiciaste en la calle, con los amigos, en fiesta, viajando, haciendo otras cosas, menos lo que tenías que hacer, que era preparar tu futuro. ¿Y por qué te digo esto? Porque si me estás escuchando y tienes una situación similar a la mía, con un hijo o una hija, una criatura que tenga necesidades especiales, una discapacidad, entonces no puedes esperar a llegar a viejo para poder tomar acción. Tienes que tomar acción hoy, porque dicen que el mejor momento para empezar a invertir o empezar a ahorrar fue ayer, pero el segundo mejor es hoy. No esperes hasta mañana, invierte hoy, empieza a trabajar hoy para un mejor futuro, para que le puedas dejar algo a tus hijos, a tus nietos. Y si tienes un ser querido o un hijo o una hija que tenga una discapacidad, en mi caso que tenga autismo, pues ya sabe que va a ser muy difícil que esa persona se valga por sí mismo en el futuro. Y vas a tener que ser tú, el que me estás escuchando, o la persona que tiene que tomar la decisión de cambiar su futuro, de cambiar su vida y poder generar una riqueza, poder generar un ingreso, poder dejar una herencia para que esa persona que tenga la necesidad o la discapacidad
pueda tener una vida digna, aun cuando tú ya no estés, cuando tú faltes, cuando ya tú no puedas generar ese ingreso, porque tal vez todavía vives, pero ya estás viejo y no vas a poder trabajar con la misma energía. No vas a tener tiempo para que la inversión o los intereses compuestos se multipliquen. No vas a tener ese tiempo, entonces tienes que empezar hoy. No importa tu edad, no importa si tienes 20, 30, 40 o como en mi caso 50 años, si todavía te queda fuerza, si todavía tienes energía, si todavía tienes ideas, si todavía tienes el deseo de trabajar y de generar ingresos, entonces empieza hoy a generar ese ingreso, a guardarlo, a invertirlo, para que en unos 20 o 30 años, cuando tengas 70, 80 años, yo sé que no es lo ideal y yo sé que todos nos queremos retirar a una edad joven y disfrutar nuestra vida, pero la realidad es otra si te ves en la misma situación que estoy yo o en una situación similar, donde alguien va a depender de ti o va a depender de tu dinero, de tu generación o de tus ingresos o de tus inversiones, aun cuando tú ya no estés o aun cuando ya estés viejo y no puedas generar ese ingreso. Si tienes una persona que depende de ti, no te puedes dar ese lujo. En mi caso, así me tocó la vida, esas fueron las cartas que me dieron, esas son las cartas que tengo que jugar. Tengo que dejarle la vida establecida, la vida preparada para mi hijo, para que cuando ya yo no esté o ya yo no pueda generar ingresos, mis inversiones continúen generando ingresos, para que él pueda seguir viviendo, teniendo una vida digna y que nunca le falte nada, que no tenga escasez de nada y que lo más importante, que nunca tenga que ir a vivir a un albergue o una institución del gobierno donde no va a tener el mismo cariño, no va a tener el mismo amor, las mismas comodidades que aún tiene en su hogar, en su casa. Por lo tanto, también hay que dejarle un hogar establecido. Y las personas que van a quedar atrás o las personas que vienen detrás de mí, que vienen detrás con él, que son sus hermanos, tienen que entender que también tienen una responsabilidad y también tienen que empezar a generar ingresos, inversiones, para que cuando ellos también lleguen a cierta edad, donde ya no puedan generar ingresos o ya no quieran seguir trabajando, le puedan dedicar tiempo a él y lo puedan terminar de estar con él y vivir con él hasta que su vida termine y hasta que la vida de ellos termine y pasen ¿cómo se dice? La herencia a las siguientes generaciones. Y eso se llama riqueza o herencia generacional, donde las generaciones que vienen atrás heredan un ingreso, heredan unas inversiones y siguen viviendo, y así es como se genera la riqueza a través de las generaciones. Y esa es la idea, ese es el plan. Si me estás escuchando, no pierdas tiempo, no escuches a las personas que te dicen que la vida es una, que la vida hay que disfrutarla, que la vida es para vivirla y que después los demás se resuelvan los problemas. Porque yo pensaba así también cuando era un hombre joven, lamentablemente, y empecé muy tarde. No digamos que tan tarde, pero empecé más tarde de lo que me hubiese gustado, querido, haber empezado. Por eso la paradoja, vuelvo y te la repito, el joven no sabe y el viejo ya no puede. No dejes que eso te pase a ti. Aprende de esa paradoja, cambia tu vida y empieza a generar riqueza para que tus generaciones futuras puedan no solamente recordarte, no solamente hablar de ti y tenerte presente, pero que también puedan tener una vida digna y una vida de muy ejemplo, de buen ejemplo. Por lo tanto, también tienes que instruir y educar a tus otros hijos para que ellos instruyan a las otras generaciones de no solamente crear riqueza, pero también mantener la riqueza que heredaron. Y con eso me despido y les digo hasta la próxima. Gracias.